Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy día domingo, ¿verdad? Gracias a Dios les damos por este día. Y hoy tenemos la grande bendición de compartir nuevamente, ¿verdad?, la escuela dominical de este domingo con el Señor. Y antes de dar inicio, ¿verdad?, pues queremos mandar un saludo a todos mis hermanos nuevamente, ¿verdad? Mis hermanos allá en Oaxaca, que gracias a Dios hemos estado con ellos, ¿verdad? Ha sido de grande bendición estar con ellos para alabar y bendecir su bendito y santo nombre. Un abrazo para todos ellos allá, en verdad, en Oaxaca, en las misiones de Rancho Alegre, Agua de Niños, Río Zapoco, el Señor, amén. También un abrazo a mis hermanos de San Mateo, Dios los bendiga y Dios los guarde. Y también de igual forma a nuestros hermanos en Morelos, en San Pedro y en Yecapistla, una bendición, ¿verdad?, que los hermanos ya tengamos la apertura de seguir alabando a Dios con el Señor en el templo de manera ya presencial. Es una grande bendición y pues un saludo por todos mis hermanos. Hoy, hermanos, antes de dar inicio a la escuela dominical, quiero pedirles que hagamos una oración y pidamos por todos los hermanos para que el Señor siga bendiciéndonos y guardando y sanando a los que están enfermos. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder bendecirte, alabarte, glorificar tu bendito y santo nombre. Padre, muchas gracias, Señor. En este momento que, Padre Santo, hemos de compartir la escuela dominical de este día, te rogamos que tú seas con nosotros y que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, nos dé de su gracia. De igual forma, Padre Santo, a todos mis hermanos que tienen a bien escuchar estas enseñanzas, Señor, de manera remota, te pido que tú les bendigas, les des de tu gracia y misericordia, y asimismo, Padre, tu palabra llegue al corazón de ellos. Confiamos en que tú has de bendecir este día tan hermoso a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias y en tus manos nos dejamos. Usa mi vida en tus manos para que podamos compartir, Señor, la palabra de la dominical de este día. Confiamos en que tú lo vas a hacer así. Te doy gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Quiero invitarles, hermanos, con el Señor para que hablemos la palabra de Dios allá en el libro de Gálatas. Vamos a dar cita a 3 versículos. Primeramente vamos a dar lectura al versículo número 1 del capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Y posteriormente daremos lectura, ¿verdad?, a Gálatas, también capítulo 1, pero sus versículos 11 y 12 con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Bien, hermanos, voy a proceder a dar lectura a la palabra de Dios y dice de la siguiente manera en su capítulo, Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. El versículo 11 y 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. La escuela dominical anterior, hermano, a través que nos compartió nuestro hermano José, nos comentaba acerca justamente, como venimos trabajando, de la vida del apóstol San Pablo, de las cosas en las cuales él había pasado, había sufrido, de aquella enfermedad que él tenía, y que a pesar de todo ello, ¿verdad?, cuando él llegó con los hermanos, con los cristianos, nunca fue menospreciado. Antes bien, en medio de esa circunstancia de la cual aquella enfermedad que él padecía, pues tuvieron a bien tomarlo en cuenta y pues atender como hijo de Dios al apóstol San Pablo. También hemos visto, hermanos, en las lecciones de la vida de Pablo, en las lecciones 8, A, B y C, y la lección 9A de nuestro libro, acerca de ese primer viaje de Pablo que anteriormente ya hemos estudiado, pero bueno, lo vuelvo a reiterar porque estamos en un análisis más a detalle. Vemos cómo en ese primer viaje Pablo visita la región de Galacia, en donde, ¿verdad?, visita
pues algunas regiones, algunas ciudades como Listra, ¿verdad? Iconio, Derbe, y bueno, por ende Antioquía, de donde él había partido. En estas ciudades, en las lecciones anteriores nos dimos cuenta que en cada una de estas ciudades, y como en todos lugares, siempre el Espíritu Santo ha estado ahí respaldando el ministerio del Evangelio del apóstol San Pablo, hablando del Señor Jesucristo. Amén. Siempre ha estado ahí. Cabe señalar que en cada uno de estos lugares donde estuvo San Pablo, hubo persecución, tuvo afrenta, pero también tuvo bendición de que muchos judíos y gentiles se convirtieron a Dios. Amén. Esa es la grande bendición del ministerio que San Pablo, ¿verdad?, pudo ver, visto en la predicación de la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esa región de Galacia. Pero también nos damos cuenta, ¿verdad?, que una vez que se había convertido muchos judíos, inclusive, ¿verdad?, más tarde nos podemos dar cuenta que muchos de esos judíos pues se empezaron a infiltrar o vinieron de Antioquía, judíos que no estaban de acuerdo en cuanto a la predicación del Evangelio que hacía San Pablo. Ellos empezaron a trabajar con los que ya se habían convertido para hacerles saber que estaban equivocados y que el verdadero Evangelio era, sí, el perdón del pecado del Señor Jesucristo, pero también ellos tenían que circuncidarse porque así lo establecía la ley. Trataron de convencer a muchas de esas personas, pero también nos dimos cuenta cómo en muchos lugares, Listra, Iconio, ¿verdad?, Pablo fue menospreciado por esos judíos que aparentemente ya habían creído en la palabra de Dios, pero que se dejaron engañar por estos judíos más que habían venido desde Antioquía. Siempre buscando, ¿verdad?, cómo destruir el trabajo que venía realizando San Pablo. Pero algo bien importante, hermanos, que el trabajo que hacía San Pablo no era propiamente de San Pablo. Era en las manos de San Pablo, pero era el trabajo del Espíritu Santo obrando en la vida de San Pablo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, inclusive en Listra, cómo ya San Pablo, ¿verdad?, es apedreado por mucha multitud, por estos judíos que fueron incitados a apedrear a San Pablo. Dice que lo vieron ya, lo dieron por muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Y cuando los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, fueron a ver a Pablo para ver que realmente pues que estuviera muerto, dice que sorprendieron cuando llegaron que Pablo se levantó y siguieron, ¿verdad?, regresó a la ciudad para seguir alentando a los verdaderos cristianos. Qué grande bendición de parte de San Pablo, mis hermanos, el hecho de considerar y tomar a sí mismo, ¿verdad?, el compromiso que él tenía con Dios. El compromiso y, ¿verdad?, que tenía con el Señor Jesucristo y el mandato que el Señor Jesucristo le había dado, le había instruido cuando se le había presentado en el camino a San Pablo. Él lo tomó consigo mismo y lo llevó a cabo, trabajando de esta manera, evangelizando, llevando la palabra a diferentes lugares, no importándole las circunstancias difíciles en las cuales tenía que pasar. Nos damos cuenta que ante esto, hermanos, que una vez que terminó ese primer viaje misionero, y como lo habíamos visto, Pablo regresa a Antioquía. Y hoy justamente, ¿verdad?, la lección 9b nos habla de esos sufrimientos que tuvo Pablo en Galacia, en la región de Galacia, que eran todas estas iglesias que acabo de comentar, Iconio, Listra, Derbe, ¿verdad?, en Antioquía de Pisidia, en donde pues ciertamente el Espíritu Santo había estado
respaldando la vida de Pablo, el ministerio de Pablo. Habían hecho muchos milagros, muchos se habían convertido, muchos habían conocido de Dios, inclusive, ¿verdad? Uno de aquellos jóvenes que se convirtieron fue Timoteo, ¿verdad? En esos lugares, ¿verdad? Timoteo conoció del Evangelio, y eso lo vamos a ver posteriormente, ya cuando le escribe una carta directamente a Timoteo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Timoteo era justamente de esas regiones de Galacia. Y hermanos, pero ante estos sufrimientos, ¿verdad?, que Pablo tuvo en estas regiones, nos damos cuenta que en el corazón de San Pablo había algo más allá que el sufrimiento que él estaba pasando, que era el amor hacia Dios, el amor por servir a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sin nada a cambio, sin considerar las circunstancias en las cuales estaba pasando. Ya nuestro hermano nos había comentado en la lección anterior que Pablo sufría una enfermedad. Y ante estas circunstancias, ¿verdad? Pablo, aún así enfermo, él decide seguir trabajando. Él decide seguir predicando la palabra de Dios. Aleluya. Cómo Dios es tan grande, ¿verdad?, que cada día al lugar que llegaba Pablo, ¿verdad?, era bendecido. Era bendecido y al mismo tiempo también era probado en esas circunstancias, en esas dificultades en las cuales se enfrentaba con aquellos varones judíos que iban en contra de las cosas que Pablo predicaba. Tengamos en consideración, de acuerdo al análisis, ¿verdad?, que esos hombres lo que tenían en sí mismos era, tenía envidia hacia la vida de San Pablo. Envidia de que Pablo estuviera predicando y que la gente se convirtiera a Dios. Y que dejaran a un lado las cuestiones acerca de lo que era la circuncisión. No hacían caso a la circuncisión, no porque no quisieran dar cumplimiento a la palabra, no, sino porque el evangelio que predicaba San Pablo era el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos había dado, que Él es el único camino, que Él es la verdad, la vida, y que nada iba al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. No tenía que ver ya nada la parte de la circuncisión. Eso había quedado atrás con respecto a lo que así mencionaba la ley. Pero ahora estábamos ya en ese momento bajo la gracia, bajo el regalo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna con la de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero también, hermanos, en este punto, ¿verdad?, nos damos cuenta el por qué Pablo extiende esta carta a los Gálatas. Cabe mencionar, hermanos, que esta carta Pablo la escribe justamente cuando él ya regresó a Antioquía, cuando él ya había terminado el viaje misionero, su primer viaje misionero a Antioquía. Recordemos que Antioquía era la iglesia de donde partió, donde juntamente con Bernabé levantaron la iglesia, que trabajaron ahí y posteriormente de ahí fueron encomendados por el Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio de nuestro Señor. Amén. A su regreso a Antioquía, ¿verdad?, Pablo se entera justamente de que muchos que habían creído estaban siendo engañados por falsos maestros, por esos judíos falsos que se hacían decirse cristianos y que iban y confundían a los verdaderos cristianos con la intención de acabar con el trabajo que Pablo había realizado y que esos cristianos no siguieran el camino de Dios, sino que retornaran y fueran confundidos. Al enterarse de esto San Pablo, ¿verdad?, inmediatamente escribe esta carta de los Gálatas hacia lo que es todas esas ciudades: Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia y Derbe. Es lo que hace San Pablo. Nos damos cuenta, hermanos, que justamente, así como leímos, ¿verdad?, el primer versículo del capítulo 1 dice:
Pablo, amén, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, estando en esta tierra, escogió a sus 12 apóstoles. Él escogió cada uno de ellos. Y cuando leemos acerca de Pablo, el apóstol, o el apóstol San Pablo, algunos pensarán, ¿verdad? Digo, aquellos que empiezan a conocer dirán, es que Pablo entonces, ¿cómo es apóstol si no estuvo con el Señor Jesucristo? Así es. Él no estuvo de manera presencial, él no conoció a Cristo Jesús en persona, como lo hizo Pedro, como lo hizo San Mateo. Él no conoció a Jesucristo de manera personal. Pero, sin embargo, su llamado no fue un llamado de hombre. No es de que Pedro le haya llamado, o que por Bernabé, que lo llamó para seguir a Dios, es que se haya convertido en apóstol. No. Recordemos que Pablo tuvo un encuentro muy personal con nuestro Señor Jesucristo. Justamente en el momento en que San Pablo iba en busca de los cristianos para atraparlos y traerlos presos a Jerusalén. Tenía la autorización de los sacerdotes, llevaba cartas para detener a todo aquel que predicara el Evangelio de Cristo Jesús y traerlo a Jerusalén. Justamente en ese momento, en su camino a Damasco, es cuando tuvo ese encuentro y donde el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, le habló de manera directa a Pablo, diciendo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No es que Pablo persiguiera a las personas, sino perseguía realmente lo que era la palabra de Dios. No quería Pablo, en su ignorancia, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se expandiera. Y lo que él pretendiera, acabar con la expansión de la palabra de Dios. Por eso en ese encuentro el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Recordando, ¿verdad?, esa parte esencial de ese encuentro, Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Reconoció la voz que era alguien mayor que él, que era un supremo, que era Dios mismo, y por eso, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús que le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ese llamado, de manera directa, ¿verdad? Y nos hace referencia aquí cuando dice Pablo, apóstol, sí soy un apóstol, no de hombres, ni por hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. ¿Cuánto gloria a Dios? Por esa razón, Pablo es considerado un apóstol de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por haber tenido ese llamado directo del Señor Jesucristo. Y el versículo 11 y 12 nos dice de la siguiente manera lo que leímos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que yo os anuncio no es de mí, ni siquiera según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de un hombre alguno, sino que fue una revelación directamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué menciona esto y por qué aclaro esto, hermanos? Porque justamente cuando Pablo se entera de lo que está pasando con los hermanos cristianos, ¿verdad?, que hay falsos profetas, falsos maestros judíos, que están llevándole, ¿verdad?, engañando, confundiendo a los cristianos de que tienen que ser circuncidados, que ese es el otro elemento adicional que Moisés había mandado la ley, para que ellos pudieran ser salvos. Que de lo contrario, si no se circuncidaban, no eran salvos. Entonces, al notar y escuchar esto, Pablo, inmediatamente, ¿verdad?, tiende a escribir justamente esta carta, la carta de los Gálatas. Y escribe
de inicio esta parte les hace mención de que Él es un apóstol directo del Señor Jesucristo y por Dios mismo, no de un hombre. Entonces, haciendo el análisis de esta carta, nos damos cuenta, ¿verdad?, que en el capítulo 1, sus primeros 10 versículos justamente nos dan esa introducción de San Pablo acerca de lo que es el evangelio que él está predicando, acerca de lo que él ha visto, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy sorprendido que apenas los dejé y entonces inmediatamente estén siguiendo un evangelio muy diferente al que yo les prediqué. Un evangelio al que es a nuestro Señor Jesucristo. Les hace notar, dice, no que haya otro. No hay otro evangelio. Hay uno solo evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Ya les decía, confundirlos. Así inicia San Pablo esa carta a los Gálatas, para hacerles notar esa parte importante, que solamente hay un evangelio. Y es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 11 de ese capítulo 1, Pablo da como inicio, como entrada también, ¿verdad?, su testimonio. El testimonio de cómo él aprendió, de dónde venía, dónde creció, de Tarso, siendo el judío, fariseo de fariseos, habiéndose crecido y haciéndose directamente con los sacerdotes, los sumos sacerdotes, habiendo viajado a Jerusalén para aprender y estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, con un gran sacerdote, Gamaliel. Es como describe San Pablo a partir del versículo 11, y de ahí empieza a narrar cómo es que llegó, ¿verdad?, al conocimiento. Cómo los años que estuvo después de su conversión, los años que estuvo en Tarso, analizando y escudriñando la palabra de Dios, los años que estuvo, ¿verdad?, allá en el Asia, hablando la palabra de Dios. La forma en cómo, ¿verdad?, llegó a Antioquía. Cómo a través de Bernabé es como llega a este lugar para hablar la palabra de Dios. Los años que pasaron, y como dice el capítulo 2, versículo 1, después, pasados 14 años, ahí dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que temían los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Pasados 14 años después de que se había alejado de Jerusalén, porque recordemos que no lo veían bien a San Pablo, eso fue. Y justamente Bernabé fue el que lo trajo. Y entonces, de esta manera, él externa, ¿verdad?, él externa la palabra de Dios, él externa a los Gálatas en ese capítulo acerca de su niñez, su juventud, que lo vemos en los versículos 13 y 14, les habla acerca de quién había sido Saúl, un fariseo, nacido, ¿verdad?, hecho a los pies de Gamaliel. Cómo su conversión también nos habla la palabra de Dios. Su conversión acerca de cómo el Señor Jesucristo, allá en el versículo 15 y 16, cómo Dios había hecho grandes cosas en su vida, cómo el Señor lo había rescatado, lo había salvado, cómo Dios lo había apartado desde el vientre de su madre.
su preparación como apóstol en los años que estuvo ausente de Jerusalén. Cuando regresó, ¿verdad? Y estuvo con Pedro en Jerusalén. Los años que esperó en Tarso para poder, ahora sí, emprender el ministerio de la palabra de Dios. Cómo menciona también acerca, ¿verdad?, de cómo él estando en Antioquía de Siria, cómo nace la iglesia en Antioquía, cómo en ese lugar juntamente con Bernabé, ¿verdad?, por primera vez son llamados cristianos, y cómo la palabra de Dios habla a ellos para que sean seleccionados. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para encomendarlos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué grande bendición! Estas son las enseñanzas, las lecciones, los temas, ¿verdad? Yo no me quisiera agrandar mucho porque esos temas los hemos visto ya con anterioridad acerca de la vida de San Pablo, acerca de los evangelios, acerca de los viajes misioneros. Solo justamente es el repaso acerca de lo que hoy en día, ¿verdad? Porque esa misma carta vuelve a ser importante, la carta para hoy en día la iglesia. Es cierto que estamos aprendiendo en escuela dominical las cosas que han pasado y le sucedieron a Pablo, pero también, en esencia, lo que Dios quiere para nosotros. No es que haya muchos evangelios, hay un solo, pero desafortunadamente muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que han distorsionado la palabra de Dios, que han distorsionado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy Él es el único que nos muestra nuevamente, como se lo mostró a San Pablo, como San Pablo lo mostró a los Gálatas. Con mucha tristeza se maravillaba de que ellos empezaran a seguir un evangelio diferente, que fueran tras maestros falsos. Entonces, hermanos, he aquí la importancia, ¿verdad?, de lo que San Pablo le decía a los Gálatas y lo que hoy en día a la iglesia en nuestros tiempos nos habla nuevamente a través de esta escuela dominical, de que no busquemos en otros lados. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo está aquí en la palabra de Dios. Aquí está el verdadero evangelio, que es su palabra. Por eso en el versículo 15, el capítulo 1 dice, pero cuando agrada a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para anunciar y revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino de manera directa. Él entendió y comprendió que era la palabra de Dios, que era la voz de Cristo Jesús. Y es así como Pablo, ¿verdad?, decide predicar la palabra de Dios. Por ese llamado. Hoy en día, hermanos, todos nosotros hemos sido llamados a seguir el evangelio de Cristo Jesús, a predicar la palabra de Dios, a anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar, ¿verdad?, que Cristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna. No importa lo que pase uno, no importa el sufrimiento. Pablo había tenido momentos difíciles allá en las regiones de Galacia, en las iglesias de Listra, Iconio. Allá había tenido esos problemas en Derbe, en Antioquía de Pisidia. Había pasado por situaciones difíciles. Pero en su corazón y en su mente estaba de principio el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es justamente lo que hoy en día, ¿verdad?, Dios quiere de nosotros. Que no vayamos tras doctrinas erróneas. Que no vayamos tras maestros
¿verdad? Maestros que solo quieren, ¿verdad?, desviarnos del verdadero camino que nos lleva a la vida eterna. Hoy en día hay muchos doctores, maestros, falsos, que engañan al cristiano. Buscan la manera de cómo engañarlos, confundirlos. Pero si nosotros nos afianzamos a la palabra de Dios, al conocimiento de su palabra, hermanos, nada ni nadie nos podrá alejar del camino de Dios. Nada ni nadie nos podrá alejar. Y miren cómo en esta parte San Pablo les habla, y una vez que termina esta carta, de la manera en cómo termina, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed en un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y algo bien importante, donde viene lo que es la despedida eclesiástica en nuestra iglesia, ¿verdad?, como cristianos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Qué grande bendición, hermanos, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo nos habla de esta manera. Y así es como San Pablo, ¿verdad?, les hace la indicación: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y no es que le causaran molestias a San Pablo, no. Era una cuestión de que Pablo tenía que estar muy al pendiente de la iglesia. Y lo que le entristecía era de que una vez conociendo de la palabra de Dios, se fueran tras esos maestros, tras esos judíos falsos que se habían introducido como cristianos. Hoy en día, hermanos, tengamos mucho cuidado, y Dios nos habla de esta manera en esta escuela dominical, para que cada uno de nosotros considere, ¿verdad?, que solo hay un camino, que es Cristo Jesús, y que hay un evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro más, no, es único. Y que no vayamos tras doctrinas erróneas, tras maestros erróneos. No, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro divino, que Él nos ha dejado su palabra santa. Amén. En esta tarde, ya verdad, domingo, quiero darle gracias a Dios. Y quiero orar por ustedes, para que el Señor nos guarde siempre de esos falsos profetas, de esos maestros que solo buscan apartarnos y alejarnos del camino de Dios. Y que nos enfoquemos única y exclusivamente al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra. Amén. Oremos al Señor Jesucristo y le demos gracias por esta escuela dominical. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por darnos la oportunidad de considerar, Señor, que esta carta de los Gálatas fue escrita por San Pablo con esa intención de que los hermanos de Galacia, de esa región de Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia, Señor, pudiesen entender y comprender el verdadero evangelio de tu palabra, para que no se dejaran engañar por esos falsos profetas, esos falsos doctores, esos falsos maestros, sino antes bien su fe se afianzara en el verdadero evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, Señor, esos tiempos se vuelven a repetir, y por eso tú nos hablas a través de estas lecciones de que, Señor Jesucristo, no vayamos tras doctrinas erróneas, que parecían ser doctrinas verdaderas, pero que trasfondo son doctrinas erróneas. Porque el enemigo lo que busca es desviar la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios. Quiere destruirlo, Satanás. Guarda tu pueblo, Señor.
guarda tu iglesia y que en todo momento, Señor, cada uno de nosotros siempre busque estar en el camino, leyendo tu palabra, siguiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos y confiamos que tú estarás con cada uno de nosotros. Oh Señor, te alabo, te glorifico porque yo sé que tú lo debes hacer y te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y no miren hacia otro lado. Cristo Jesús es el único y su evangelio el único, el verdadero, no hay más. La paz de Dios sea con usted. Amén.